Bien, en este cuarto video vamos a abordar una aplicación que pretendemos hacer con el algoritmo EM, y para ello elegimos un ejemplo de geoquímica, ¿sí? Para el cual tomamos un trabajo presentado en la Conexpo para el año 2022 donde toca la técnica de alocación geoquímica, que es la comparación en la composición de hidrocarburos, de petróleos. Eh, el petróleo es una matriz muy compleja, tiene muchos compuestos, los cuales voy a tener muchos datos para cada muestra. Voy a una breve introducción para entender hacia dónde apuntamos nuestros objetivos, que como vemos en el esquema en el ángulo superior izquierdo, como ser vaca muerta y otras tantas formaciones, los petróleos son no convencionales, por lo cual pasamos primero por una etapa de fracking, ¿sí? Y en línea general, en su mayoría son todos pozos horizontales, así como muestran acá que tenemos tres, ¿sí? De donde se extrae el petróleo, donde se produce. Obviamente primero hay una etapa de fractura, estimulación, para luego drenar el hidrocarburo que se encuentra en todas estas profundidades drenadas. Conjuntamente se realiza un pozo vertical, ¿sí? Un pozo exploratorio que se hace al inicio y del cual se van a tomar muchas muestras de roca, ¿sí? De una atrás de la otra, así en diferentes profundidades, de las cuales de estas muestras de roca, voy a extraer con solvente el hidrocarburo y me va a dar una composición, ¿sí? Que va a representar cada profundidad, ya en el esquema donde hay otras variables pero que no vienen al caso, donde cada profundidad va a estar representada por una composición de hidrocarburo, por un petróleo en particular, ¿sí? Obviamente este esquema también me da, digamos, la idea de dónde están navegando, dónde están situados los petróleos, los pozos petroleros, ¿sí? El superior, el medio y el inferior. Y como la estimulación y el proceso de drenado no abarca una profundidad, sino que es todo un volumen, entonces el fin último de este trabajo es determinar qué profundidades son las que están aportando más a mi petróleo, ¿sí? Cuáles son de donde yo estoy sacando el petróleo cuando lo produzco, de qué profundidades, ¿sí? Y en qué mayor medida, qué porcentaje, ¿sí? Aproximado, estoy extrayendo más. Esto es comparando las composiciones. Si el hidrocarburo de una profundidad se parece más a ese petróleo, claramente se está drenando desde allí, ¿sí? Y si parece menos, en menor proporción o nada. Entonces, de ahí radica el comparar las composiciones de los hidrocarburos. Esto no solo es para el entendimiento propio del sistema, digamos, porque de la zona donde se realizan los pozos, las empresas generalmente cuando se les asigna una zona realizan muchas perforaciones, muchos pozos. Entonces el entendimiento rápido del sistema petrolero hace que eso se agilice y se sea más en tándem. Y otra cosa que es crítica también, para la cual se utiliza este tipo de estudios, es en el espaciado que hay, que dejan entre los pozos. Uno puede intuir que este tipo de proyectos requieren un alto coste económico, un alto grado de inversión, por lo cual van a exigir altos retornos. Entonces, si yo los coloco muy lejos uno del otro, voy a dejar importantes zonas, importantes niveles con hidrocarburo que no voy a producir, ¿no? Que mermándome el rendimiento. Y si los coloco muy cerca, voy a estar usando más recursos para extraer la misma zona, entonces también me pegan el rendimiento. Entonces, una vez que tengo las muestras de hidrocarburo, ¿sí? Dijimos ya, vamos a comparar las composiciones. Lo que se hace ya en el laboratorio es analizarla por cromatografía gaseosa, donde se obtiene el fingerprint, ¿no? O la huella dactilar de cada hidrocarburo, y se ve como estos cromatogramas de aquí, en donde separo todos los diferentes componentes, ¿sí? Caracterizo y cuantifico, donde cada señal, cada piquito que uno ve, ¿sí? Acá, con todas las, es un compuesto diferente o una mezcla de varios compuestos,
que ya están estudiados y caracterizados, digamos, o al menos identificados. Y en este caso se están identificados en este peine, que es muy característico de hidrocarburos, los alcanos lineales, ¿sí? Los que ponderan siempre aparecen con más visuales. El 4 carbonos, el butano, el 5 carbonos, pentano, hexano, heptano, octano, y así hasta carbono 40 o más. Pero no son estas señales, ¿no?, las más abundantes, las que yo voy a utilizar, porque son más susceptibles también de ser alteradas, de evaporarse, digamos, en el proceso mismo de la colecta de la muestra, o en el transporte, en el almacenamiento. Entonces lo que hago es tomar cada cromatograma, ¿sí? Este cromatograma representa una muestra, y elegir la zona de trabajo, la zona donde voy a sacar las señales para comparar, que son las que están entre los alcanos lineales, que están resguardadas aquí, que son todas estas, ¿sí? Todas estas señales, todos estos picos, los cuales yo los puedo cuantificar en proporción al área del pico o a la altura, como es en el caso de este estudio, ¿sí? Tomo la altura de este pico y lo voy a comparar con la altura del mismo pico en otro petróleo, en otro hidrocarburo, para ver cuántos se parecen. Para esto, una vez que tomo todas las señales que me caracterizan un petróleo y una profundidad, utilizo varias técnicas para ir agrupándolo, ¿no?, por semejanza, como dijimos desde un principio. Mientras más parecido, más está aportando esta profundidad. Entonces utilizo técnica de clustering también, en este caso hierarchical clustering del IPGNA, donde ya voy agrupando al petróleo con las profundidades que más se le parecen, o sea, los candidatos a ser los que más aportan a esa producción, ¿no? En este clúster, por ejemplo, del inferior, en el clúster del medio, está con estas profundidades, en el de superior, y así. Parece intuitivo y bastante obvio decir que el petróleo que se encuentra navegando esta zona reciba aportes de hidrocarburos de estos niveles, ¿no? O sea, generalmente se va a evaluar toda una zona circundante en profundidades a donde se encuentra situado el pozo. Una vez que tengo ya los candidatos, digamos, sacados del clustering, PCA va a ayudar a afinar un poco más todavía, ¿sí? En este caso yo tengo, por ejemplo, el TPCA en este diagrama de las dos principales componentes. Los triángulos son los petróleos producidos, petróleo de producción, y los rombos son los representantes de las profundidades, ¿sí? Los hidrocarburos que extraje de las muestras de roca. El petróleo medio tiene dos, ¿sí? En base son 3 pozos, pero el petróleo medio tiene dos porque hay una diferencia de 8 meses en la toma de uno y otro. ¿Sí? Esto es bastante común, hacer una colecta o un muestreo seriado en el tiempo para comparar las composiciones, cómo van variando. La estimulación y la fractura son todos procesos activos que se van moviendo en el tiempo, y yo lo veo y me pega en la composición, entonces yo lo puedo evaluar y lo puedo cuantificar en la composición de cada hidrocarburo. Es así como que un hidrocarburo dos hidrocarburos que se encuentren cercanos en el diagrama de PCA van a ser, ¿no?, muy similares en composición. Entonces estas dos profundidades es muy probable que sean los mayores aportantes a mi petróleo, ¿sí?, que por ejemplo por ahí esta profundidad. Entonces acá es donde uno dice que afina los candidatos, en donde yo tomo 2 o 3, ¿sí? Por ejemplo para el caso del medio, del petróleo medio, bueno, voy a tomar este, ¿no? Y en el del inferior, bueno, voy a tomar no voy a tomar uno que está por acá, por ejemplo, ¿sí? Porque son estos los que son los más parecidos, los que están más cercanos, ¿sí?, en composición. Y entonces, por ejemplo, si yo tomara el del petróleo superior con estas dos profundidades, ¿sí?, y tomo los cromatogramas del petróleo, y son las dos profundidades, voy a elegir muchas señales, ¿sí?, y
voy a considerar que esta señal de mi petróleo, ¿sí?, va a ser combinación lineal de la misma señal de los petróleos candidatos a ser aportantes, a ser los que estoy drenando, las profundidades que estoy drenando. Obviamente esto lo voy a hacer por cada una de las muestras que elija, ¿sí? Entonces, básicamente van a ser un gran sistema de ecuaciones a resolver. Si yo tengo I, que es la concentración, o la altura en este caso de la señal, de un compuesto en mi petróleo, y los X van a ser del mismo compuesto, la altura, pero de las diferentes profundidades candidatas, todo se resume a encontrar los beta. Para este trabajo se contaron 172 señales cromatográficas, por lo cual voy a tener 172 de estas ecuaciones que resolver. Bien, una vez llegado a esto, lo que se pretende es aplicar el algoritmo EM para no pasar por todo este tipo de técnicas y simplemente hacer una aproximación con el propio algoritmo, una aproximación de los aportes, del grado de contribución que tiene cada profundidad a mi petróleo.